probatorios y prueba practicada en este juicio son las siguientes. Primero, que las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve, en donde ha manifestado pertenecer al Grupo Metro y ha inculpado a los hermanos Uribe Vélez, se adelantaron con posterioridad al 2011, es decir, después de haber sido condenado, con lo que resulta plausible la tesis defensiva no descartada en el juicio, que ello lo haya hecho con la finalidad de obtener beneficios, o bien por la Ley de Justicia y Paz o a través de la Jurisdicción Especial para la Paz. Segundo, que Juan Guillermo Monsalve, por lo menos desde el 16 de septiembre de 2011, ha estado dando a conocer su pertenencia al grupo paramilitar Bloque Metro y la pertenencia a ese grupo de los hermanos Uribe. A esa fecha corresponde una entrevista extraprocesal que le hizo al senador Iván Cepeda Castro Juan Guillermo Monsalve. Tercero, que en el mes de febrero de 2017 Álvaro Uribe Vélez conoció al abogado Diego Javier Cadena, quien se ofreció como abogado investigador para verificar alguna información que llevaba a Álvaro Uribe de algunos reclusos en las cárceles de Colombia y fuera del país, con personas que habían pertenecido a grupos paramilitares, gestiones que no realizaban sus defensores, los doctores Jaime Granados y Jaime Lombana. Cuarto, que a principios del 2018, María Eugenia Jaramillo contactó a Álvaro Uribe Vélez para darse a conocer una información que le había suministrado Ricardo Williamson, cuñado de Enrique Pardo Hash, quien había recibido información de este respecto de la intención que tenía Juan Guillermo Monsalve de retractarse, por lo que Álvaro Uribe le solicitó a María Eugenia Jaramillo que se contactara con Diego Javier Cadena para verificar dicha información, lo cual aconteció. Quinto, que el 16 de febrero de 2018, la entonces Sala de Instrucción número 2 de la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia profirió resolución inhibitoria a favor del senador Iván Cepeda Castro, dentro del proceso 38451, y en ella ordenó remitir copias para que se investigara a Álvaro Uribe Vélez por soborno en actuación penal. El anterior hecho, al parecer, aceleró la labor profesional encomendada a Diego Javier Cadena Ramírez por parte de Álvaro Uribe Vélez, de verificar si era cierta o no la intención de retractación que supuestamente había manifestado Juan Guillermo Monsalve. Esta labor era la encomendada y su urgencia se debía a que el 23 de febrero de 2018 se vencía el término para solicitar la reposición contra dicho auto. Por el modo en que se dio el mandato, según la prueba recolectada, resulta plausible la tesis defensiva que Álvaro Uribe Vélez no le hubiera dado a Diego Javier Cadena Ramírez la instrucción de presionar a los testigos para que declararan falsamente. La labor encomendada era verificar si la información que había recibido era cierta o no. Quinto, que para tal efecto Diego Javier Cadena Ramírez se reunió con Enrique Pardo Hash el 21 de febrero del 2018 en La Picota, día en el que Juan Guillermo Monsalve no quiso reunirse con ellos. Sexto, que el 22 de febrero de 2018 se dio la reunión entre Diego Javier Cadena, Juan Guillermo Monsalve, Enrique Pardo Hash y Héctor Romero. En este encuentro, Enrique Pardo Hash le manifiesta a Juan Guillermo Monsalve que sí se retractaba, iba a obtener una serie de beneficios, ante lo cual Diego Javier Cadena guardó silencio y no desmintió a Enrique Pardo Hash, desconociendo de esta manera el mandato dado por Álvaro Uribe de no hacer ningún ofrecimiento, tal como se evidenció en varias de las interceptaciones. Finalmente, para esa fecha no se retractó Juan Guillermo Monsalve. Séptimo, que en los días siguientes Enrique Pardo Hash le siguió insistiendo a Juan Guillermo Monsalve que se retractara, señalándole que si lo hacía tendría una serie de beneficios. Se le podrían a su disposición los mejores abogados del país y se le podría ayudar con su ingreso a la JEP, entre otros puntos. Que Diego Javier Cadena Ramírez se volvió a reunir con Juan Guillermo Monsalve y Pardo a solicitud de este, el 20 de marzo de 2018. En ese segundo encuentro, Juan Guillermo Monsalve le solicitó a Diego Javier Cadena una prueba de que era el abogado de Álvaro Uribe, por lo que se acordó hablar con Juan Guillermo Villegas, para que fuera a través de él que se certificara que efectivamente era así. Que Álvaro Uribe Vélez se comunicó con Juan Guillermo Villegas, conversación que está interceptada, para solicitarle que le informara a Juan Guillermo Monsalve
que si quería dijera solo la verdad y que no se le iba a ofrecer nada y que su abogado era Diego Javier Cadena. Que Diego Javier Cadena Ramírez se volvió a reunir con Juan Guillermo Monsalve y Enrique Pardo Hash, una vez realizado el contacto con Juan Villegas, el 26 de marzo de 2018. En este tercer encuentro, Juan Guillermo Monsalve manifestó que quería retractarse y Diego Javier Cadena le ofreció a Juan Guillermo Monsalve que le ayudaría con una acción de revisión de sus procesos. Después de la anterior reunión, Enrique Pardo Hash le ayudó a Juan Guillermo Monsalve a realizar la carta de retractación, pero una vez elaborada, al documento le agregó la siguiente aclaración. Bajo presión del abogado Diego Cadena y Enrique Pardo Hash, alias El Gringo, quienes fueron enviados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Que Deyanira Gómez Sarmiento, el 2 de abril de 2018, radicó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la carta elaborada por Juan Guillermo Monsalve antes mencionada. Y finalmente, el 5 de abril del 2018, Diego Javier Cadena y Deyanira Gómez Sarmiento se reunieron en Dunkin' Donuts del centro de Bogotá, el que queda ubicado cerca de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de que Deyanira Gómez Sarmiento le entregara la referida carta a Diego Javier Cadena, a pesar de que ella ya le había entregado a la Corte Suprema de Justicia el 2 de abril. En dicha reunión se dio una discusión respecto de quién había venido la iniciativa de retractación y finalmente Deyanira Gómez Sarmiento no entregó la carta. Estos son, su señoría, los hechos jurídicamente relevantes que en criterio del Ministerio Público fueron acreditados. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la estratega de retractación de Juan Guillermo Monsalve a la Corte Suprema de Justicia a través de Deyanira Gómez el 2 de abril del 2018, la misma Sala de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la decisión que resolvió la situación jurídica el 3 de agosto de 2020, fue la que sostuvo que era atípica de fraude procesal, pero no lo precluyó. No tener el documento entregado a la Corte, la potencialidad de engaño, elemento estructural del tipo penal de fraude procesal, el tipo objetivo de esta conducta no se configura. Como esta conducta fue acusada, el Ministerio Público solicitará que se proceda a absolver al acusado por este cargo en relación con el fraude procesal por ser atípica. En cuanto al cargo de soborno en actuación penal, para este evento debe tenerse en cuenta que este tipo penal citado es de sujeto activo monosubjetivo e indeterminado, en tanto que puede ser realizado por una sola persona sin que se exija ninguna condición especial para ejecutar la acción descrita en el precepto normativo. Sobre el punto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente. Puede ser cualquier persona que tenga o no interés en la actuación judicial o administrativa dentro de la cual ha de declarar el testigo. Incluso puede ser el imputado. Radicado número 17703 de 2002. En tal sentido, dicho comportamiento lo podía realizar Diego Javier Cadena Ramírez como Enrique Pardo Hash. Como quiera que este delito es de mera conducta, ya que para su perfeccionamiento basta con la entrega o promesa de dinero o cualquier utilidad, como sería, por ejemplo, la promesa de un asesoramiento jurídico gratuito a un testigo de un hecho delictivo, el provecho de quien ejecuta la conducta o para un tercero, en tal sentido, la promesa o la entrega se entiende consumada independientemente de la clase o naturaleza del bien que se ofrezca, de carácter económico o no. En tal sentido, quedó demostrado que tanto Enrique Pardo Hash como Diego Javier Cadena Ramírez le ofrecieron beneficios a Juan Guillermo Monsalve por su retractación. Otro de los elementos estructurales del tipo es que el beneficio tenga la entidad necesaria y suficiente para persuadir o influir en la voluntad del testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio dentro de una actuación penal. Es decir, que esta situación tiene como objeto instigar al testigo de un hecho delictivo para que rinda testimonio falso dentro de una actuación penal. Propósito que para el perfeccionamiento no es necesario alcanzar, pues solo se requiere la oferta o promesa, así no sean aceptadas, y que a su vez no excluye la posibilidad de que el sobornante persiga otros fines. Así lo ha dicho la Corte en el radicado 37568 del 23 de octubre de 2016.
En este caso, tal y como quedó demostrado con las declaraciones del señor Óscar Monsalve, quien desmiente a Juan Guillermo Monsalve, plantea una duda razonable acerca de si lo que percibió el testigo Monsalve es objeto de veracidad o no, así como tampoco ha sido objeto de corroboración en este juicio, por lo que en criterio de este delegado del Ministerio Público, este elemento estructural del tipo de soborno a testigos no se estructura y por ende, en relación con este hecho punible, existe duda razonable acerca de este elemento de la tipicidad objetiva. El legislador expresamente exigió que dicha entrega o promesa se hicieran con una única y necesaria finalidad, esto es, que un testigo de un hecho delictivo no declare falta la verdad o la calle total o parcialmente dentro de una actuación penal. De no demostrarse eso, la consecuencia jurídica necesaria es la absolución por duda razonable frente a ese cargo. Hemos insistido que la conducta, en estricto cumplimiento del subprincipio de taxatividad, del principio de legalidad, recae exclusivamente sobre una persona que haya sido testigo de un hecho delictivo y que se hace para que no declare en las condiciones anotadas dentro de una actuación penal, por lo que se desprende de lo anterior que la expresión hecho delictivo a la que se refiere el artículo 444A del Código Penal al describir el ilícito de soborno en la actuación judicial obedece a la configuración de un espectro mayor de protección al bien jurídico tutelado, esto es, en escenarios donde quiera que la sanción sea la restricción del fundamental derecho a la libertad, para brindar efectiva garantía de respuesta en términos de justicia a los atentados contra los medios de prueba tan fundamentales y trascendentes en la jurisdicción penal. Sin embargo, en este preciso caso, lo que se está diciendo es que lo atestiguado por Juan Guillermo Monsalve con anterioridad a febrero de 2018 ofrece incertidumbres, por lo que no se le puede considerar como un testigo de un hecho punible corroborado, al menos no en este juicio. El Ministerio Público considera que nos encontramos ante una probabilidad que supera lo que la doctrina de la jurisprudencia ha llamado probabilidad lógica prevaleciente, por lo que existiría una imposibilidad frente a este aspecto de emitirse sentencia de condena. No niega el Ministerio Público que la manera de proceder del abogado Diego Javier Cadena al ofrecer beneficios a un eventual testigo no es la que se espera de un profesional del derecho y por ello enfrentó cargos ante la justicia disciplinaria. De otra parte, las interceptaciones realizadas y relacionadas con este evento, el Ministerio Público resalta 14 de ellas, 4 de las cuales reflejan cómo en relación con la línea de investigación atinente a Álvaro Hernán Prada, Rodrigo Vidal Perdomo y Carlos Eduardo López Callejas, no existe mención alguna de forma directa ni indirecta que existiera una determinación directa y dolosa de parte del acusado para buscar un acercamiento al testigo Juan Guillermo Monsalve. Y por el contrario, de esas conversaciones entre Diego Cadena y Álvaro Uribe, los días 23, 25, 26 y 28 de mayo de 2018, lo que se desprende es que los acercamientos al intento fueron por voluntad propia de López Callejas, sin intermediación alguna ni del acusado ni de su abogado Diego Cadena. En igual sentido se tienen de las 10 interceptaciones relacionadas entre el acusado y Diego Javier Cadena, de las cuales reflejan que frente a las conversaciones lo que se desprende es un encargo profesional cuya finalidad era la de ejercer el derecho de contradicción dentro de las actuaciones penales ya bastante referenciadas. Si se aceptara que las conversaciones interceptadas buscaban distraer la atención y revelar transparencia y licitud de las actividades encaminadas a lograr recibir la retractación prometida por Monsalve, entonces necesariamente otro debió ser el momento fáctico en el que se dio la determinación criminal y la práctica probatoria no dio cuenta de ese suceso. Por tanto, hasta el momento, cualquier significado distinto al que ofrece la literalidad de las conversaciones interceptadas emerge especulativo y por ello habrá de tenerse sumo cuidado en no incurrir en un error de hecho, en un falso juicio de existencia o falso raciocinio en la apreciación de la prueba. Así entonces insistimos en el debido cuidado que debe tener la judicatura sobre lo que se concluya de la valoración de esta prueba y evitar una posible violación a las reglas de la lógica, más exactamente en el principio de no contradicción.
ya que mientras la Fiscalía se ha valido de acudir al contenido de las mismas para sustentar las condiciones de la determinación dolosa, también se basa en la falta de espontaneidad de los interlocutores en un intento de autojustificar el comportamiento, desconociendo que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Es decir, o se concluye la espontaneidad de las conversaciones para efectos de determinar los diferentes contextos, tanto de la tesis acusatoria como de la tesis defensiva, o no se tienen en cuenta por su potencialidad de ser hechos indicadores de sobreactuación y desviar la atención. Su señoría, la postura que ha dejado de manifiesta este delegado del Ministerio Público ha sido consistente con las consideraciones que sobre este mismo caso han expresado los procuradores que me antecedieron en el cargo y que son el resultado de una valoración conjunta y objetiva de los medios de prueba contrastados con las reglas de valoración propias de un derecho penal constitucional. Quiero cerrar mi alegato con una frase del exmagistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Zagrebelsky, quien dice: el principio indubio pro reo no es solo una regla de interpretación, es una manifestación del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Muchas gracias, señora juez. Gracias, señor delegado del Ministerio Público. Entonces, no sé, doctor Lombana, si quiere iniciar con su intervención. No, señoría, el orden